Sí, Lagarto, estamos con Facundo Cortés Olmedo, él es vocal del ERCEP. Estábamos conversando, fíjate vos lo que son algunos detalles o cosas que perdemos de vista en la cotidianidad, digamos, ¿no? En el ERCEP no se realizan audiencias públicas de manera presencial desde la pandemia hasta el día de hoy. Han quedado ya en ese sistema de virtualidad. Yo, por ejemplo, es un dato que desconocía. Vos, por ejemplo, lo que estás pidiendo es que vuelvan a la presencialidad. ¿Cómo estás? Buen día, Facundo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Lagarto. Buen día. Sí, bueno, efectivamente, desde la pandemia para acá, en aquel momento se dispuso para seguir avanzando con los procedimientos, llevar todo el sistema de audiencias públicas a la virtualidad. Y bueno, lógicamente, cuando terminó la pandemia, desde la representación de la Unión Cívica Radical, que es lo que yo represento en esa vocalía en el directorio, hemos venido insistiendo en recuperar las audiencias públicas presenciales o en el peor de los casos que sean de manera mixta o híbrida, como se le llama, donde puedan participar de manera remota y de manera presencial. En realidad, nosotros estamos convencidos que la única manera de volver a darle envergadura y volumen a esos espacios de deliberación es con la participación de la gente. Y si las audiencias se hacen de esta manera, con poca participación, sin que los usuarios puedan ser oídos y de manera casi esporádica, porque muchos de los servicios públicos ya ni siquiera pasan por la audiencia pública, evidentemente la participación de los usuarios está condenada, digamos, a desaparecer. Claro, Facundo, hay una decisión importante el próximo 1 de agosto también que tiene que ver con un aumento del agua. Exactamente, el 1 de agosto hay una nueva audiencia pública en el caso del servicio de agua, el servicio municipal de agua, que se va a hacer nuevamente de manera virtual. Yo he vuelto a insistir de que sea de forma mixta. Bueno, ahí se va a tratar un nuevo aumento del agua del 8,81%, es el tercer aumento del año. Y yo venía insistiendo con algunos colegas de ustedes que uno de los servicios públicos que termina acumulando no solamente el aumento propio del servicio, sino lo de los demás servicios, es el del agua. Porque cuando aumenta la energía, ese aumento de la energía impacta en el servicio del agua porque utiliza energía para prestar el servicio. Cuando aumenta la nafta o el combustible también impacta en el servicio del agua, en los costos de la empresa de aguas cordobesas. Con lo cual el usuario termina pagando el aumento del combustible cuando va a cargar en su vehículo y termina pagando el aumento de combustible con el aumento del agua que la incorpora dentro de sus costos, para que tomen un ejemplo. Siempre el usuario termina siendo la parte más débil de la relación. Lagarto, se escucha acá el vocal. Sí, Cortés Olmedo, buen día, el gusto de saludarlo. Yo le hago a los... Igualmente. Le hago la misma pregunta a usted que le he hecho a los históricos integrantes del ERCEP. Si esta convocatoria no es vinculante después en cuanto a la decisión, ¿para qué serviría la convocatoria a la gente? Bueno, yo le digo cuál es, digamos, en la naturaleza de las audiencias públicas. Las audiencias públicas en todos los lugares del mundo nunca son vinculantes, porque la audiencia pública no reemplaza la decisión del órgano administrativo. Ahora, sin duda que mientras las audiencias públicas tengan más fuerza, tengan más importancia, tengan más volumen de participación, la decisión de la administración siempre va a estar condicionada. Mientras haya menos participación, mientras haya menos opinión, evidentemente tomar decisiones que afectan a un colectivo de personas se hace más simple cuando estas personas no hacen escuchar su voz. Entonces, si bien la audiencia no es vinculante, termina siendo un espacio de deliberación, de participación, que mientras más fortalezca tenga, evidentemente va a incidir en algún momento en las decisiones de la administración pública, en este caso del ERCEP. Bueno, nunca funcionó, pero también llegaron a citarlas en el Complejo Ferial Córdoba. Es decir, más difícil para la gente es imposible. Es decir, que hay como una especie de ganas de que la gente no vaya. Bueno, exactamente. Bueno, aparentemente la tendencia para aquellos que toman este tipo de decisiones es evitar cualquier costo y cualquier conflicto que signifique las decisiones vinculadas con las tarifas. Entonces, o las hacen muy lejos, como vos acabás de señalar, o las hacen de manera virtual donde la gente no quiere participar. Entonces, la idea cuál era, digamos, y lo que vengo proponiendo, bueno, busquemos un espacio físico donde se pueda hacer, que la gente pueda llegar y que pueda participar de manera remota. Pero te doy un dato que no es menor. El edificio que el ERCEP compró y que está al lado de la parte institucional, ahí en la esquina, frente al esquinado, digamos, a la legislatura, sí, en Boulevard Guzmán y... Sí, donde era el Hotel Waldorf. El Waldorf. Exactamente, el Waldorf, exactamente. El edificio del lado, que lo compró el ERCEP, construyó un Zoom gigante.
Y Alsum lo construyó y compró ese edificio para justamente garantizar las audiencias y realizar las audiencias públicas en un lugar que quedara en un espacio, con una dirección donde la gente pudiese llegar y participar, que les quedara cómodo, y sin embargo ese lugar se habilitó, existe, tenemos el Zoom y no hemos hecho ni una sola audiencia pública. Bueno, una payasada, discúlpeme. ¿Qué quiere que le diga? Yo no estoy de acuerdo, por más que lo hagan en el mundo, por más que funcione en el mundo, yo no estoy de acuerdo. Las cosas que no son vinculantes no sirven porque terminan diluidas en el tiempo, pierden fuerza. Pasa acá. Acá los jubilados se han cansado de firmar petitorios, pedidos, 50.000 firmas allá, 2 millones de firmas por el otro lado, y nunca nadie les dio bolilla y están cobrando 400.000 pesos en el mejor de los casos. Digamos, cuando las cosas no son vinculantes, cuando la gente no tiene poder de fuego, no hay forma. Ahí tendría que trabajar los legisladores. La gente tiene poder de fuego en la medida en que se haga escuchar y no necesariamente a través de una vinculación legal o jurídica de lo que pueden expresar la audiencia pública. Insisto, si las audiencias públicas en algún momento lograron tener alguna fortaleza y por lo menos se logró que los aumentos se aplicaran en tramos y no se aplicaran de una sola vez. Y mientras más gente participa en las audiencias públicas y mientras los referentes políticos vayan a las audiencias públicas o eventualmente los periodistas participen de las audiencias públicas, sin duda que la presencia de un periodista o la presencia de un referente político en una audiencia pública la pone en valor y evidentemente le va a dar mayor volumen político y le va a dar mayor incidencia en las decisiones que se tomen. En cuanto las empecemos a abandonar como espacio de deliberación y decisión, bueno, evidentemente las decisiones que se tomen respecto de las personas vinculadas van a ser siempre más fáciles, más rápidas y ejecutivas. Está bien. Bueno, ¿cuándo tienen pensado que haya una audiencia pública próxima? El 1 de agosto hay una audiencia pública virtual. Y yo siempre los invito, cuando me consulta algún periodista o algunos referentes políticos de mi partido y de otros partidos, incluso de la oposición, que sería bueno que se inscriban y que participen, porque el hecho de que participe alguien que tiene una representación política pone en valor el espacio de deliberación y me parece que jerarquiza la audiencia pública, con lo cual eso ayuda a que los usuarios también participen y se sientan incentivados o motivados a dar su opinión. ¿Cuántos empleados tiene el ERCEP? El ERCEP tiene alrededor de 180 empleados, 120 empleados. 120. El doctor, la convocatoria... En la delegación central y en las delegaciones del interior. La convocatoria es para evaluar el nuevo aumento del agua, ¿verdad? Esa sería la próxima evaluación que se va a hacer. Efectivamente, es una convocatoria para el nuevo aumento del agua. Claro, 45% lleva el agua de aumento cuando la inflación de este año hasta el momento del 15%. ¿Cómo se puede morigerar esa diferencia astronómica, sideral y espantosa que es la que está pagando la gente con el aumento del agua? Exactamente, el aumento aplicado en el corriente año, con este que se va a tratar, alcanzaría un promedio acumulado del 45% aproximadamente. Nosotros de hecho nos hemos opuesto en este y en los anteriores, o nos vamos a poner en este y en el anterior. Hay una aclaración que hay que hacer: el primer aumento de este año corresponde a periodos de agosto a diciembre del año pasado. Agosto a diciembre del año pasado, recién la actualización de la tarifa se hizo en febrero del 2025. Pero aún si nosotros excluyéramos, digamos, ese periodo de agosto a diciembre del año pasado, cuyo aumento se aplicó en febrero, si nosotros lo sacáramos y no lo contabilizáramos, el aumento acumulado a partir de esta nueva decisión que se va a tomar después del 1 de agosto va a ser del 22%, y la inflación es del 15%, claro, con lo cual estamos 7 puntos por encima todavía del índice de inflación. Bueno, a mí no es órbita suya, claro, pero a mí me parece que lo que tienen que trabajar son los legisladores para rever estos contratos de alguna manera. Porque primero son usurarios, absolutamente usurarios, pero absolutamente usurarios, con aumentos injustificables y que nacen obviamente en la mala confección de un contrato. Un contrato muy a espaldas de la gente, pero leonino, muy a espaldas de la gente. Leonino. Si el agua no ponen absolutamente, discúlpeme, por ahí se le escapa al común de la gente. La empresa que nos da el agua solamente hace el tratamiento del agua. Toda la infraestructura ha sido puesta por el Estado. Correcto. Toda, bueno, arreglan un caño, qué sé yo, y cuando hay algún problema y que se cae una casa, cae una pared por filtraciones, hay que entrar en juicios, vaya a saber cuánto tiempo. Bueno, eso es un contrato a espaldas de la gente, con el agua.
que es un elemento que constitucionalmente debe garantizar el Estado, ¿no? Bueno, pero yo creo que los legisladores debieran trabajar más en eso, a ver de qué manera se ponen de acuerdo, bueno, eso sería un milagro, para rever estas cosas que están mal hechas. Yo no estoy echando la culpa a nadie, estoy diciendo que están mal hechas. No quiero entrar en el campo de la sospecha, pero están mal hechas. Yo le doy un dato que abona esto que está diciendo usted, Lagarto. En el 2027 se tiene que renegociar el contrato de concesión del servicio de agua potable, de modo tal de que estamos casi, digamos, muy cerca de empezar este debate, con lo cual creo que el llamado de atención, digamos, y la convocatoria a que estas cuestiones se revisen son más que oportunas en esta instancia. Y con lo que señalabas respecto a lo que paga la empresa y no, efectivamente la empresa lo que utiliza es la infraestructura que la provincia tiene que montar o le puso a disposición, además del canal de los molinos y además de la construcción del canal de los molinos. Yo también quiero participar. Claro, pero Aguas Cordobesas paga por el agua que distribuye y paga por el uso del canal de los molinos, con lo cual eso que termina pagando Aguas Cordobesas lo termina pagando los usuarios. Cuando nosotros hablamos del Estado, estamos hablando de los usuarios, estamos hablando de todos nosotros que terminamos de manera directa o indirecta solventando los gastos de la prestación de un servicio público. Entonces, el canon que paga Aguas Cordobesas por el agua que distribuye lo cobra la provincia, pero Aguas Cordobesas lo paga con la tarifa, y la tarifa la paga el usuario. Bueno, muchas gracias, Cortés Olmedo, muy gentil, muy amable. Muchas gracias a ustedes, buen día. Hasta luego, hasta luego.